Está aprobada en comisión, entonces, como les comentamos al inicio, el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza es mañana que pasa a plenario, ¿no? Mañana, de senadores. Vamos a escuchar las dos voces en este segmento. Por un lado tenemos a Marcel Mantero, acá en estudio, integrante de la organización Familias Unidas por Nuestros Niños, uno de los grandes impulsores de esta ley. Y luego vamos a tener una telefónica con la doctora en Ciencias Sociales, Teresa Herrera. Bien, primero, ¿cree que se va a aprobar finalmente, más allá de lo que sea su deseo? Pienso que sí, pienso que va a prevalecer el criterio que está en el mundo avalado, de que los niños tienen que convivir con su familia, ampliada en la mayoría de los casos. Bien. Creo que es un tema de sentido común. Bien, el problema es que acá se está legislando, sea en un escenario o en el otro, no por las generalidades, sino por casos específicos, ¿no? Porque esta ley podría ser absolutamente injusta y perjudicial para un caso de un niño que está siendo abusado por uno de sus progenitores, pero no se puede probar todavía, la cosa está en vueltas y entonces la ley, digamos que por defecto, establece la corresponsabilidad de la crianza y ahí expones al niño a cosas que pueden ser muy graves. Pero no es lo que sucede generalmente, son las excepciones. Lo mismo del otro lado. Puede pasar, efectivamente puede pasar que haya uno de los progenitores que mienta y que haga una denuncia de abuso por parte de su expareja y entonces eso, la justicia pone el cerco y mientras tanto no lo puede ver más al padre o que por estadística es donde más se da, más el hombre que la mujer, aunque la mujer también, generando también para ese niño una situación terrible. Pero en uno u otro caso, no es la ley, es lo que demora la justicia en resolver estas situaciones, ¿o no? Creo que con respecto a los casos de violencia o de abuso, la normativa que modifica este proyecto no cambia en nada a la que tenemos actual. O sea, por ejemplo, hay un artículo de la Ley de Violencia de Género, la 19.580, que permite que el niño tenga visitas en régimen vigilado. Sí. Entonces, esto no varía en nada absolutamente. Creo que las garantías están, como lo dijo el presidente del INAU, están sobrevaluadas. Se agrandaron las garantías para el niño hoy. Se agrandaron porque va a tener su palabra mucho más peso que antes, porque el defensor va a tener un rol más importante, porque el juez siempre bajo su criterio y su estricta responsabilidad va a tomar las medidas cautelares y las tiene que tomar. Nadie dice que no las tiene que tomar. Y nadie dice que una tenencia compartida pueda llegar a revocarse si se demuestra un caso de abuso o de violencia. Claro, pero ¿y el mientras tanto? No, en el que se demuestre es donde pasa el reloj, El ¿no? juez puede tomar una medida cautelar inmediatamente. Justamente la tenencia compartida son más ojos para cuidar al niño. Es la posibilidad que de las dos partes puedan denunciar a una parte que está incumpliendo, está ejerciendo violencia o maltrato hacia ese niño. Es un tema de sentido común. Por eso no entendemos esta campaña que ha bajado al barro realmente, que mezcla temas de violencia cuando la violencia es el 1% de los casos o el 2% de los casos. Creo que ni todos los padres son violentos, ni ni todas las madres son violentas, son la minoría. Bien, no, claro. Entiendo. Por eso digo que se legisla por excepciones, pero bueno. No, pero se ha legislado por excepciones cuando se votó el matrimonio igualitario. Para 60, creo que 60 personas se casaron, de las cuales 30 creo que se divorciaron, se separaron. Pero bueno, no viene el caso. ¿Qué tiene que ver que se No, separen después, pero digo, creo que 60 personas. Después, cuando se votó la ley trans, fue para 800 personas. Entonces, digo, no hay que contar la cantidad de casos. Estamos hablando de niños, estamos hablando de familias que están sufriendo, que están pasando muy mal hace muchos años, que vienen reclamando soluciones. De nuevo, sí. Pero eso es culpa de la ley vigente o de que demoran mucho los procesos judiciales. Porque ¿qué garantía tengo yo que con esta nueva ley los procesos judiciales se agiliten al punto que realmente sea cierto que lo primero es el niño? Bueno, está en el proyecto, el agilizar los tiempos judiciales. Pero de eso lo podemos decir todos. Después usted sabe perfecto que por algo no se agilizan ya. Bueno, el proyecto habla de que las visitas se tienen que dar en unos 30, 40, 60 días y las tenencias en 120 días y se podrá ampliar a 30 días de acuerdo al caso. Hoy tenemos expedientes más altos que los niños. Es inhumano, eso es injusticia.
Eso es omisión de justicia. Acá hay niños que están siendo vulnerados con un Estado que es cómplice. Entonces hay que modificarlo. Acá se modifican 4 o 5 artículos del CNA nada más, no se cambia la legislación. No se trae una cosa No, sí, está bien. para cambiar ¿Podemos totalmente. repasar esos artículos? ¿Cómo? Podemos repasar juntos esos artículos, Sí, los claro. tiene ahí a mano, ¿verdad? Sí, tengo el proyecto de ley. Me tengo que poner los lentes. Bien, porque seguramente vamos a poner sobre la mesa los más polémicos para contrarrestar después la opinión de quien es totalmente contraria a esta ley que nos va a acompañar telefónicamente. El proyecto de ley habla de que en caso de arreglo y no hay disputas, la tenencia podrá ser compartida o no, de acuerdo a lo que los papás decidan. Este proyecto tiene algo muy interesante, porque habla de que se escucha al niño. También en caso de acuerdo se escucha al niño. O sea, es más garantista todavía. Porque todos hablan que si hay acuerdo entre los padres, estaría la tenencia compartida y no se consulta al niño. Bueno, acá se habla de consultar al niño. Siempre consultar al niño, que es un derecho que está en la Declaración Universal de Derechos del Niño. El proyecto lo habla variadas veces. Después habla de que si un progenitor pide la tenencia compartida, deberá pasar una cantidad de filtros. No es que cualquiera pueda pedirla, en verdad cualquiera puede pedirla, pero tiene el juez que evaluar una cantidad de cosas, de antecedentes, y el primero es la opinión del niño. El primero, el más importante. Donde vivan los progenitores, porque no puede vivir un progenitor en Artigas y uno en Montevideo, es imposible llevar adelante una tenencia compartida. Es una cosa que es obvia, pero bueno, se puso al proyecto. Se mira el antecedente familiar, cómo eran las relaciones en la familia. Entonces ahí también va a haber una garantía para el niño, porque si en esas relaciones había violencia, o había abuso, o había lo que sea, el juez va a decir, no, señor, no, señora, no le corresponde. Entonces, cuando no hay acuerdo, ahí sí, cualquiera de los progenitores podrá solicitar la tenencia compartida en una audiencia, con testigos, como las normales que tenemos hoy, con un defensor del niño que rota, que no es siempre el mismo defensor con el mismo juez, es un defensor que rota, que tiene que entrevistarse una vez con el niño, con el papá, llevado por el papá, y otra vez con el niño llevado por la mamá, y también con los progenitores, uno con cada uno. Eso es para evitar la manipulación, que muchas veces sabemos que sucede. Los niños muchas veces quedan alejados de la mitad de su familia y son manipulados. Se les llena su cabecita, o sienten el miedo o la lucha de fidelidades que les hace tanto daño, ¿verdad? Bueno, y esto trata de evitarlo. Esto viene de la experiencia que se ha tenido de muchos años, de muchas familias que han pasado por esta problemática y que han volcado estas preocupaciones que se ven reflejadas en este proyecto, que viene de un viejo proyecto que fue presentado por Luis Lacalle Pou cuando era senador, ¿verdad? Después, el proyecto habla del tema de las visitas, ampliar el régimen de visitas. El tema de la corresponsabilidad, el concepto de corresponsabilidad también sea para el tema de las visitas. No queremos más visitas como salir a pasear un perrito a la plaza o llevar una visita de médico. Queremos unas visitas más ampliadas porque es un derecho del niño, porque es un derecho del progenitor que lo está pidiendo, porque es un derecho de la mujer que culturalmente es la que en este país y en varios países hispanos es la que carga con absolutamente la mayoría de las veces la maternidad sola, y es injusto también para la mujer. Esto es liberador para la mujer, es tratar de compartir los roles en padres que quieren hacerlo, cuando hablo padres de los dos sexos, que quieren cumplir los roles, que quieren estar partícipes en la vida de sus hijos, no siendo visitadores de fin de semana o simples cajeros automáticos. Entonces, sinceramente, hay cosas que no las terminamos de entender. Creemos que lamentablemente se ha politizado, se ha ideologizado esto, y no se centra en lo más importante, que es que los estudios a nivel mundial, tanto de instituciones pediátricas como psicólogos, como las legislaciones más avanzadas del mundo, han comprobado que la tenencia compartida es lo mejor para el niño porque es la situación más parecida a la cual el niño vivía antes de separarse. Por lo tanto, la menos traumática, con resultados que están con estadísticas. No, eso está clarísimo. Ahora, de hecho,
entre dos parejas que se separan, dos personas que se separan, y hay niños de por medio, y si esas dos personas tienen la gestión de sus emociones en un determinado nivel de madurez, no se necesita ninguna ley. Entonces, existe la ley ante la realidad de que la gran mayoría de las personas, cuando se separa y hay hijos mediante, la cosa se complejiza. Exactamente. Entonces, ya sabemos lo que es mejor para el niño. Está esta ley, su proyecto y la vigente, porque sabemos que a veces los adultos no nos manejamos Lamentablemente. bien. Entonces, ya lo del sentido común no corre demasiado, ¿no? Me gustaría una opinión o preguntas concretas que quieran hacer los panelistas. Pepe. Me parece que hay uno de los artículos, creo que es el tercero, el que estaría de alguna manera siendo más polémico, porque tiene que ver con esas visitas de las cuales hablábamos. Es muy cierto también lo que usted dice, aunque no sé si estadísticamente es tan correcto, pero con respecto a la cantidad de casos de abusos que se producen en menores en nuestro país. Pero hay un tema. Aún siendo así, el 60 o más del 60% de esos abusos se producen intrahogares. Entonces ahí tenemos un problema, porque pueden ser pocos, pero la casuística indica que más de la mitad se producen puertas adentro. ¿Cómo se puede llegar a compatibilizar ese artículo con esta realidad? Y bueno, lo primero que tenemos para decir es que esto es un proyecto para un juzgado de familia. Y los casos de abuso y de violencia son para un juzgado de violencia. Entonces, primero que nada, separar una cosa de la otra. Segundo, cuando se comprueba, se toman las medidas cautelares. Y justamente lo que yo decía, al estar toda la familia implicada, van a haber más ojos para cuidar a ese niño. Porque van a estar la abuela, va a estar el tío, va a estar el primo, va a estar el sobrino, va a estar el papá, va a estar la mamá, bien, sí, controlándose pero, uno al ¿no otro. se supone que, según este proyecto, si me equivoco, me dice, el juez va a tener la posibilidad de mantener la tenencia compartida, aun cuando estén medidas cautelares en funcionamiento? No, eso, perdón, no lo dice el proyecto. Bueno, el proyecto habla de visitas, al igual que lo dice un artículo de la Ley de Violencia de Género que tenemos actual, que si el niño lo solicita y las garantías del niño, lo leo si usted quiere. No, se lo digo porque desde la otra orilla, ¿no? Quienes están muy en contra. Han dicho de todo. Bueno, por eso, pero despejemos. Porque uno de los puntos que dice más controvertidos, que entienden, y regresivo, así lo plantean, y de altísimo riesgo para los niños y niñas, es porque este proyecto de ley le otorga al juez la posibilidad de mantener el régimen de tenencia compartida, habiendo medidas cautelares por denuncia de violencia de un progenitor a otro. No. El artículo 67 de la Ley 19.580 de Violencia de Género regula justamente estas situaciones y dice: la suspensión de las visitas del agresor respecto a las hijas e hijos menores de 18 años excepcionalmente, y si así lo solicitaren los hijos o hijas y se considerare que no existe riesgo de vulneración de sus derechos, podrán disponerse de visitas supervisadas por una institución o por una persona adulta de su confianza. Lo mismo que dice el proyecto de corresponsabilidad en la crianza. O sea, no se innova nada. Y lo que aplaudieron y todas estas organizaciones salieron con banderas a defender, hoy lo denostan. Y esto va con los derechos del niño, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Si no hay riesgo, el juez evalúa que no hay riesgo, el defensor evalúa que no hay riesgo, el niño dice: yo quiero ver a mi mamá. ¿Por qué se le va a privar al niño de verla durante 180 días? En régimen vigilado. Vigilado. Los presos tienen visitas en las cárceles. ¿Valeria? Yo en realidad consultas no tengo una posición formada al respecto. Yo estoy de acuerdo con la ley de tenencia compartida, de hecho veo las fotos que están pasando y yo comenté acá el caso de un amigo muy cercano que forma parte del colectivo. Me tocó presenciar toda su situación, que fue espantosa, con denuncias falsas, sin poder ver a su hijo, viendo a su hijo en este lugar donde se hacen las visitas, que nunca recuerdo el nombre, pero... Departamento de Asistencia Social, el DAS. Bien, ahí. Entonces, y conozco casos donde suceden estas situaciones. Yo entiendo que el Parlamento está, en realidad, para tomar definiciones y para generar leyes para todos los colectivos que así lo necesitan. Y en este caso, acá hay una minoría que lo necesita. Yo sé que hay un montón de organizaciones sociales que han puesto muchísimos argumentos técnicos. Obviamente, la mayoría de los que hablan por las organizaciones sociales son técnicos, psicólogos, especialistas. Del otro lado hablan los padres.
Habla los padres, las abuelas, que no pueden ver a sus nietos durante un montón de tiempo. Está claro que el relato es diferente. Es un relato totalmente distinto. Está claro que alguien que habla en un lenguaje técnico y habla estadísticas y habla de un montón de cosas, obviamente tiene muchísimo conocimiento acumulado, pero ellos son los que viven la situación. Entonces, era necesario generar dentro de la ley que existe o mediante una nueva ley herramientas para esta minoría que sufren una situación que no la han podido resolver y que sabemos que la justicia no tiene presupuesto como para llevar adelante, que esa es mi otra preocupación, ¿no? Se va a votar la ley. Lo que a mí me preocupa es la limitación a los abogados de oficio de la cantidad de casos que van a tener que tener, de los niños que van a tener que tener, y demás que hoy esos recursos no están, ¿no? O sea, solo con esta ley así aprobada como está, tampoco se resuelve la situación. O sea, que ese también es un problema, porque esto genera, es un poco más garantista para este colectivo, digamos, pero por el otro lado, en la justicia los recursos no están, en el Poder Judicial, para poder llevar adelante lo que la propia ley marca. Entonces, ¿Puedo hacer una pequeña acotación? Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que has manifestado. Yo creo que este proyecto va a descongestionar también el Poder Judicial, porque nosotros cuando tenemos conflictos en la justicia, que recurrimos al juez porque no llegamos a un acuerdo, pueden ser por visitas, por tenencia o por pensión. Con esto uniríamos los tres. Entonces, creo que se va a descongestionar el Poder Judicial. Bien. Tenemos a Teresa Herrera en línea, si me permite. Le agradezco. Doctora en Ciencias Sociales. Teresa Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Teresa, vamos al grano, si te parece, ¿no? Aquí nuestro invitado decía que en realidad no es tal como se plantea en el comunicado de prensa que me mandaste, que un juez no tiene la posibilidad de mantener el régimen de tenencia compartida habiendo medidas cautelares por denuncia de violencia de un progenitor a otro, que en todo caso lo que puede mantener son las visitas vigiladas. Bueno, pero en cualquier caso, aunque así fuera, que digo, es discutible, porque el proyecto de ley es un proyecto que tiene... Este proyecto tiene, además de que uno puede estar a favor o en contra, tiene muchos problemas en términos de la interpretación procesal, tiene contradicciones. Digo, yo no soy abogada, soy doctora en Ciencias Sociales de la otra área, pero... Pero vamos a lo que ha generado tanto claro, temor. A ver, ¿desde no dónde hablamos? Es cierto lo que dijo Valeria recién, y sí, claro, se habla desde los padres, nosotros hablamos desde la academia, desde el conocimiento. Digo, quienes se han opuesto a este proyecto son UNICEF, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales de infancia y adolescencia, los defensores de oficio. ¿Cuáles son concretamente los artículos que supondrían? Digo, es decir, hay una serie de... Concretamente, el problema básico es, en primer lugar, es una ley innecesaria. ¿Por qué? Porque todo lo que esa ley plantea, no las soluciones, pero sí los temas, es decir, la tenencia compartida en nuestro país existe. Lo que no puede ser es que, como plantea esta ley, sea obligatoria. Es decir, que... Pero no es obligatoria. Plantear tener... No, la tenencia compartida es un acuerdo que se realiza entre las partes. Claro, pero no lo está planteando como obligatorio la ley, esta el proyecto ley de ley. Lo que está planteando es que en todos los casos lo primero que habría que pensar es en la tenencia compartida. Sí. Y eso no tiene ningún sentido. Porque lo que está tratando de hacer, así como plantea que el abogado defensor del niño tiene que tener 2 reuniones, 3 reuniones, 4 reuniones. Es como si a un médico le dijeran cuántas veces tiene que ir a la consulta o tiene que consultar, ¿verdad? Es decir, es otra de las cosas que no tiene ningún sentido. Además, ¿pero no sería más garantista para el niño? Lo que pasa que las garantías para el niño están dadas en la medida en que los profesionales hagan su trabajo, pero no necesariamente fijando 3 reuniones, 4 reuniones o 5 reuniones, digo, con el niño, digo, las garantías están dadas. Las garantías están dadas por la calidad de los profesionales que realizan la tarea, no están dadas por la cantidad de tiempo que estén con los gurises. Digo, es decir, a ver, digo, por eso de recién decía, es como que le dijéramos a un médico cuánto tiempo tiene que tratar a una persona o de qué forma lo tiene que tratar. Claro. Una falta de respeto a lo que es la tarea profesional de los abogados. Bien. Tremenda. Otra cosa, se dice que esta ley pone que ya hace mucho tiempo que en este país siempre hay defensores de niños. No lo crea esta ley.
Lo que sí esta ley está tratando de poner un corsé a cómo tiene que ser la defensa de los niños. Pero por eso no se termina de entender con claridad dónde está el corset. Porque en realidad también legisla, es una ley que va a ser importante para los pocos casos, claro, en los que se hacen denuncias falsas contra padres amorosos que quieren la tenencia ahí compartida. Tenemos, a ver, todos estamos de acuerdo en que son pocos casos, sí. ¿no? Que son muy pocos casos, lo de las falsas denuncias. Sí. La Suprema Corte, el dato más certero que ha dado es que son menos del 10%. Pero hay un 10%. Pero, de todos modos, esta y ahí ley, la calidad de los defensores también jugó, pero jugó en contra. un segundo, Victoria? Sí, perdón, Teresa. La política pública tiene que estar sustentada en la evidencia y en los datos. Este proyecto de ley no tiene ningún dato ni ninguna evidencia. Pero si tú misma decís que sabés que existen esos casos. Pero este proyecto, pero cuando se legisla, se tiene que legislar sobre bases sustantivas, no se puede legislar sobre el a mí me parece, o conozco el caso de mi amigo, o le pasa a fulanito. Porque si no, imaginemos lo que debería ser, cada uno que quiera hacer una ley para sí mismo, pero además el problema que tiene esta ley es que además de no tener ninguna evidencia y por lo tanto, desde el punto de vista de lo que es una adecuada política pública, ya es muy cuestionable, porque se supone que una ley viene a solucionar un problema. Si yo no planteo claramente cuál es el problema y cuál es la entidad del problema, la envergadura del problema, ¿cómo puedo estar seguro que la solución que estoy planteando es la correcta? Segundo, el tema de las demoras. La ley 19.580 dice que se tiene que resolver en 3 meses cuando hay una denuncia. Si no se resuelve es porque no hay recursos, porque no le dan los recursos a las leyes. Sí, está claro. Entonces, el problema no es la ley. El problema no es la 19.580, el problema no es que haya una ideología en contra de los padres o de... El problema es que el Poder Judicial el problema es lo demora el Poder Judicial. ¿Y qué garantiza que este nuevo proyecto no tenga la misma demora? Y esta ley no lo va a solucionar, y no solo no lo va a solucionar, sino que lo va a agravar, porque esta ley desconoce convenios internacionales y mecanismos que el Estado uruguayo ha firmado para manejar todos los temas que tienen que ver con las tenencias de los niños. Por ejemplo, ¿qué convenio estaría deshonrando? Y, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿En qué parte? Porque, a ver, cuando hay una denuncia de abuso, ¿verdad? Es decir, aún supervisada la visita, imaginémonos, hagamos un ejercicio de empatía. Pongámonos en el lugar de un niño o una niña que le ha costado horrible denunciar un progenitor o progenitora abusador y que lo obliguen a tener visitas aunque sea supervisadas. Bien, pero a ver, Teresa, déjame trasladar la última pregunta, que es algo que estoy escuchando por aquí por el panel y por el invitado. La ley no obliga, el juez tiene la libertad de decretar después de hacer todas las averiguaciones. Una de las condiciones que puse para hablar hoy era que yo no iba a debatir con él. No, por eso, pero no te está hablando él, te estoy hablando yo. Estoy trasladando algo que me parece válido. ¿Por qué decís que la ley obliga? Es el juez que va a tener toda la libertad para hacer las averiguaciones del caso, para que va a definir si se mantiene o no. Yo entiendo, lo que planteas es bien ilustrativo. Claro. Imagínate al nene sentado teniendo que ver, porque un juez dijo, no pasa nada. Y bueno, ¿y qué garantía tenés de que no va a ser así si el equipo interdisciplinario todavía no operó, si todavía no trabajó? Porque los jueces no tienen la suma de la sabiduría. Recién estamos todos de acuerdo en que un juez como Recarey no podía hablar sobre vacunas y no tenía ¿no? Sí. Y resulta que sobre un tema tan delicado como es el abuso sexual, los jueces pueden decidir por sí y para sí. Bien. Eso está en contra de todo lo que dicen justamente todas las convenciones. Ese ejemplo fue bien ilustrativo, bien ilustrativo. Bueno, Teresa, muchas gracias. Por favor. Abrazo grande. A ustedes. Igualmente. Chao. ¿Quién queda por acá? Bueno, sí. no puedo estar más en discrepancia con todo lo que acabo de escuchar. ¿Por qué? Primero, porque es un proceso que está permanentemente controlado por el juez. Segundo, porque la Convención de Derechos del Niño establece
y el Uruguay ha suscrito este tipo de cosas, establece claramente que hay que escuchar al niño y esta es una de las cosas buenas que tiene el proyecto. Un proyecto... Pero también ojo, también se escucha al niño por Sí, la ley vigente. pero este es un proyecto... este es un no digan proyecto cosas que no son ciertas de una y otra ley, porque este si no, es no un se avanza proyecto nunca. garantista de todo punto de vista. Primero, por la forma como más se recaba a partir de la ley la opinión del niño, por los plazos que le impone de mayor celeridad y porque es un paralogismo de falsa oposición decir que esta es una ley que olvida los derechos del niño y recuerda los derechos de los adultos. O sea, como si fueran dos cosas absolutamente diferentes. Como si la existencia, por ejemplo, de un padre o de una madre falsamente denunciada no fuera a alterar la vida de ese niño en ese hogar. O sea, me parece que estamos totalmente... O sea, le estamos errando al bizcochazo. El problema no es la ley, el problema es cómo impregnó la cultura de género en la justicia uruguaya y el problema de la famosa ley de violencia de género que llevó al punto de que hoy por hoy cualquier mujer, honestamente, que vos le preguntes en la calle, puede decidir el hombre que se le ocurra para jorobarle la vida. Lo puede decidir así, decir, bueno, le pongo nombre propio y mañana le jorobo la vida a tal ser humano porque tengo todas las herramientas para que a través de una denuncia ese tipo ya prácticamente tenga una condena de por vida, de estar sospechado de haber tenido acoso, de haber tenido violencia ante los niños o ante las mujeres. O sea, ese es el gran problema que está corrigiendo de alguna manera este proyecto de ley, salir de esa cultura que hace que los hombres, por ser hombres, ya sean culpables al momento que nacieron. Fernando. No, yo no puedo desligar las explicaciones de Teresa Herrera de quién es Teresa Herrera y qué intereses defiende Teresa Herrera. Por lo tanto, para mí carecen absolutamente de validez. Pero estás planteando como si defendiera intereses que no sean nobles. Defiende el interés de los niños. Bueno, es mi opinión. Desde su perspectiva. Es mi opinión. Yo creo que no está defendiendo los intereses de los niños, pero bueno, es mi opinión, que es diferente que la tuya. Está bien. Yo creo que eso. Entonces, tomar las explicaciones con tan poco sustento, además con tan poco contenido en la propia ley, en los defectos de la propia ley, porque básicamente ella dice que va a ser inocua la ley, que no hace falta porque ya está todo. Entonces, ¿cuál es la oposición? Sí, la oposición es bastante pobre, la oposición, si no es porque el colectivo del cual ella milita y representa eventualmente puede perder algún lugar de poder. Entonces, siempre que ven algún lugar de poder, aunque mínimo sea amenazado, van a reaccionar de esta manera. Nosotros ya nos pronunciamos sobre esta ley acá en el programa y yo ya me pronuncié favorable a esta ley, creo que es garantista, creo que no es adultocéntrica, totalmente, yo diría que es mucho más niñocéntrica de lo que hay, que establece una serie de condiciones para los jueces, no sé, en el derecho, ella dijo que no es abogada, yo tampoco, en el derecho decirle a los jueces lo que tienen que hacer está en una ley, siempre se le dice a los jueces lo que tienen que hacer. Todas las leyes le dicen a los jueces lo que tienen que hacer porque los jueces lo que tienen que hacer es aplicar las leyes. O sea, me parece que las argumentaciones de la señora carecen absolutamente de cualquier tipo de sustento si no es el ideológico que la domina normalmente. Bien, Mantero, dígame, si usted concuerda con algunas miradas acá que sostienen que toda la contra a este proyecto de ley surge de la defensa de la ideología de género, ¿cabría pensar entonces que este proyecto de ley nace del reducto de machistas violentos? No, para nada. Digo, acá hay abuelas. Bueno, pero si se dice una cosa de un lado, se podría decir del otro, ¿por qué no? Yo lo estoy trasladando. Hay abuelas, tíos, primos. Nosotros tenemos una página en Facebook, tiene 70.100 seguidores. La mayoría son mujeres. Y la mayoría de la empatía la tenemos de mujeres, como Valeria, por ejemplo. Mamás que ven la injusticia que se genera y el sufrimiento que están teniendo hace años y años y años, familias que vienen denunciando esto y pidiendo por favor una solución que fue encajonada en el gobierno anterior y que este gobierno la levantó, la tomó, se estudió, se modificó, se fue flexible. La senadora Ciaín hizo un trabajo excepcional de unificar criterios. Bien, es un proyecto de toda la coalición, avalado por los juristas
por un constitucionalista grado 5 hizo el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, y después los equipos técnicos y asesores legales de los partidos la avalaron. Yo lo que propongo es que es de acceso público, este proyecto de ley está Sí. en internet, que lo lean. La mejor Que lo manera de lean. defenderlo es leerlo. Exacto. Sí, no, pero para saber realmente, pues, en la defensa y No el es largo. ataque de cada nuevo proyecto de ley, siempre se cuelan relatos que por ahí no son, ni en su defensa ni en su ataque, 100% cierto. Hay que leer Hay el que proyecto. leerlo. Una cosita, igual hace mucho ruido que esté la Sociedad de Pediatría, UNICEF, los defensores de oficio, algunas no, pero algunas organizaciones muy serias, con intereses reales en los derechos del niño, que están Nos llama la atención. objetando. Del otro lado también tenemos llama la atención, una porque personalidad. yo puedo explicarme la entiendo. postura de Tenemos- Teresa Herrera. tenemos que cerrar. Pero eventualmente no me puedo explicar la La de los pediatras, por ejemplo. por ejemplo. Que hacen Yo Pero ruido. tampoco, Sí, sí. yo tampoco, porque las Bueno, asociaciones de pediatría en el mundo, y basta citar los países en el mundo que tienen ley de tenencia compartida para ver que realmente son Bien. legislaciones de avanzada en derechos. Marcel, muchas gracias por habernos No, acompañado. gracias por invitarme, un Lean gusto. el proyecto. Hacemos una pausa y ya venimos.